a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con otro caso misterioso. ¿Saben lo feliz que me pongo cuando hago casos? En verdad estoy muy contenta de que hayan vuelto. Por si no han notado, les estoy haciendo como una semana de por medio para dejar conteos paranormales también los domingos. Pero siempre que vuelvo con un caso, en verdad soy la persona más feliz del planeta. Hoy, como les había dicho en el video de Madeleine McCann, quería hacer el caso de las hermanas Grimm. Ustedes me dijeron sí, hazlo. Así que sus plegarias han sido respondidas. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales porque hago Facebook e Instagram Live 2 o 3 veces por semana, además de subir contenido extra. Y bueno, ya sé que quieren conocer todo sobre este caso, así que comencemos. El misterioso caso de las hermanas Grimm. Bueno, este caso es bastante viejo, así como el de la Dalia Negra. Ocurrió antes de la mitad del siglo pasado, así que por ende la información sobre esto no va a estar como tan densa o no va a tener tantos detalles como otros casos que han visto, pero aún así esto no le quita lo interesante y al mismo tiempo lo triste de la historia. Comencemos por las personas que lo sufrieron. Barbara Jean Grimm y Patricia Kathleen Grimm eran dos hermanas quienes nacieron el 5 de mayo de 1941 y la otra el 31 de diciembre de 1943. Sus padres se llamaban Joseph Cornelius Grimm y su madre Loretta Marcella Grimm. Sus padres se habían casado muy jóvenes, a la edad de 17 años. Su matrimonio fue el 21 de julio de 1924 y él era un camionero, mientras que Loretta era una archivadora de una compañía farmacéutica. En este matrimonio hubo 7 hijos, entre ellos Bárbara y Patricia. Sin embargo, llegaron a tener 6 de los 7 antes de divorciarse. Y bueno, ahora sí comencemos con la historia o con los hechos detrás de este caso. El 28 de diciembre de 1956, que era un viernes, Bárbara y Patricia, de 13 y 15 años respectivamente, iban a asistir al estreno de la película Love Me Tender de Elvis Presley. Se dirigían al cine Brighton en Chicago para ir a esta función, pues eran fanáticas, locas, enamoradas de Elvis. Se dice que a eso de las 7:04 de la tarde salieron de su casa dirigiéndose justamente a este cine, donde una cuadra después cogieron la ruta 62 que se supone que los llevaba hasta este lugar. La madre les había dado $2.50 para el transporte y para el cine. Su madre contaba con que ellas volverían a eso de las 12:30 de la noche a la casa, pues sabía que se iban a quedar para la doble función de la película, es decir, la iban a repetir. Sin embargo, comenzaron a retrasarse mucho, no llegaban y la madre se preocupó un poco, así que le dijo a Joey y a Teresa, que eran sus hijos de 17 y 13 años, que por favor fueran al paradero del bus donde ellas se iban a bajar para recogerlas porque ya era muy tarde. Sin embargo, pasaron 3 buses y se hizo más tarde, como las 12:30 de la noche, y ellas no llegaron. Sus hermanos notificaron su desaparición a la policía y fueron hasta la casa y le contaron a su madre que no habían llegado. A pesar de todo, la madre tenía un poquito de esperanza, pero a las 2:30 de la mañana, cuando vio que ya no llegaban, confirmó su desaparición a la policía. Esta desaparición generó uno de los operativos más grandes en la historia de Chicago. Sin embargo, fue imposible determinar el paradero de estas dos chicas durante un largo tiempo. El 22 de enero de 1957, casi un mes después de la desaparición de estas chicas, un trabajador de una construcción llamado Leonard Prescott iba pasando por el German Church Road cuando vio una especie de maniquí o algo tirado en la vía. Sin embargo, siguió derecho y recogió a su esposa. Le contó y cuando se devolvieron, decidieron bajar a ver qué era. Su esposa en ese momento se desmayó al ver que eran los cuerpos de estas dos niñas desnudos en una extraña posición. Bárbara estaba tendida sobre el suelo, girada hacia su lado izquierdo y con las piernas un poco flexionadas. Su hermana Patricia estaba sobre la cabeza de su hermana, de espaldas y con la cabeza torcida a la derecha. Según lo que cuentan, probablemente parecía que alguien las hubiera botado de un coche en movimiento. Según la autopsia, revisando su estómago y todo lo que tenían allí, llegaron a la conclusión de haber muerto alrededor de 5 horas después de haber reportado su desaparición ese día. Sin embargo, algunos investigadores no estuvieron de acuerdo con esta teoría, pues dijeron que la capa de hielo que se les había hecho encima era algo que se había formado por lo menos hasta el 7 de enero, es decir, casi unos 15 días después de su desaparición.
Valga aclarar que por ende nunca las habían encontrado debido a que la capa de hielo estaba mucho más gruesa y por ende no se veía qué había debajo de ellas. Solo hasta que el invierno comenzó a pasar, por así decirlo, el hielo comenzó a derretirse y a revelar los cuerpos de ellas. Los cuerpos presentaban varios arañazos, pinchazos, marcas. Además se dijo que Bárbara tendría unos 3 pinchazos en el pecho, los cuales nunca tuvieron explicación, parecía que hubiera sido con una especie de vara de hielo o algo así, e incluso se pensó que había sido agredida sexualmente. Sin embargo, los investigadores determinaron que no era cierto, pero sí que probablemente ya había tenido relaciones sexuales algunos días antes de su desaparición, pero no hubo abuso sexual. Igualmente, en el cuerpo de Patricia habían algunas punzadas, parece que con la misma varita de hielo o algo así que usaron con Bárbara, algunos golpes en la cara en ambas y también tenían pérdida de piel debido a los roedores que estuvieron comiéndoselas durante esos días. Y bueno, ahora después de contarles como los detalles de los hechos, pasemos a lo que probablemente les ocurrió. Durante los días de su desaparición, es decir, mientras no se encontraban sus cuerpos, varias personas dijeron que probablemente lo que habían hecho era haberse escapado de su casa para ir a visitar a Elvis. Como les dije, ellas eran supremamente fan, estaban enloquecidas por él, así que la gente dijo que probablemente habían ido a buscarlo, estaban con él o algo así. Sin embargo, el mismo Elvis se enteró de la noticia y desmintió los rumores diciendo: si son buenas fans mías, vuelvan a su casa para que su madre se deje de preocupar. Esto obviamente desmintió la versión que decía que estaban con él. Sin embargo, la gente se preguntó: ¿ellas desaparecieron antes de ir al cine o después o durante? ¿Qué ocurrió? Pues parece ser que ellas sí llegaron al cine. Varios amigos de ellas dijeron que a eso de las 9:30 de la noche se las habían encontrado en la fila del cine comiendo palomitas y muy emocionadas. Se les veía riéndose, conversando, felices, no veían absolutamente nada extraño. Obviamente los investigadores le dieron crédito a esta versión, sin embargo después fue algo extraño que en la investigación forense no encontraron palomitas en su estómago. Por otro lado, Dorothy Weiner, quien era una amiga de Patricia, se sentó justo detrás de ellas durante la película. Dijo que ella y su hermana ya después salieron del teatro para la segunda emisión de la película y las hermanas Grimm se quedaron. Así que por ahora lo que dice el caso es que obviamente estuvieron en el cine, disfrutaron de la película, estuvieron ahí todo el tiempo. Así que ahora se plantea la posibilidad de que su desaparición se dio entre el cine y la ida a su casa. Así que ahora comencemos como una sección en la que les voy a hablar de avistamientos que se dieron de estas dos hermanas durante el mes de su desaparición. Muchas personas dijeron que se habían subido al autobús después de haber salido del cine y dijeron que por extrañas razones a mitad del camino decidieron bajarse de este. Se dice que al otro día, el 29, un guardia de seguridad las vio pasar e incluso una de ellas le preguntó sobre una dirección. El 30 de diciembre, a eso de las 5:40 de la mañana, el propietario de un restaurante llamado D&L dijo que las había visto entrar a su local a una distancia de unas 5 millas del cine donde habían visto la película de Elvis. Dijo que Patricia estaba probablemente o borracha o enferma y que estaba acompañada por un señor llamado Benny Bedwell, pero a él vamos a pasar ahorita. Por otro lado, un empleado del Hotel Claremont, después de ver las fotos de estas chicas, dijo que ellas se habían inscrito en el hotel una de esas noches. Por otro lado, el 1 de enero dijeron que las vieron en otro autobús y a la semana siguiente un empleado del Hotel Unity dijo que también alquilaron una habitación en su hotel. Por otro lado, el 3 de enero unos empleados de Cresje dijeron que habían visto unas niñas muy parecidas escuchando música de Elvis y el 14 de enero de ese año los padres de una compañera de la clase de Patricia recibieron una llamada muy tarde en la noche en donde la primera, cuando ellos descolgaron y hablaron, ya nadie les habló. Y después recibieron otra vez la llamada y parece que una chica muy asustada les dijo como: Sandra, ¿eres tú? ¿Está Sandra? Pero antes de que Sandra, que era la amiga de ella, pasara al teléfono, ya habían colgado la llamada. La madre de Sandra dijo que ella estaba segura que era la voz de Patricia. Por ahora no se han confirmado ninguno de estos avistamientos y lo único seguro es que ellas sí fueron al cine y disfrutaron de la película. Y ahora pasemos a la parte importante de todos estos casos y es quién fue el culpable, quién realizó este atroz acto. Realmente este ha sido un caso muy complicado de resolver, obviamente hasta
hasta el momento no ha tenido una solución, pero en su momento se alcanzaron a conocer varios sospechosos. El primero de ellos fue el principal sospechoso, el más importante, y es el del que les hablaba hace un momento, Edward Lee Benny Bedwell. Este hombre tenía 21 años y era un habitante de la calle, además era analfabeta y era proveniente de Tennessee. Se dice que era un hombre que se parecía muchísimo físicamente a Elvis Presley. El propietario del restaurante D&L que les dije que las vio una noche, dijo que este señor justamente estaba con ellas y este señor también había trabajado de lavaplatos para él en ese restaurante. Obviamente él se puso como el principal sospechoso y el 27 de enero de 1957 se le presentaron los cargos oficialmente. Él confirmó las sospechas, dijo que él había sido el culpable, que las había matado junto a otro compañero, después de haberse pasado 7 días junto a ellas bebiendo, tomando y comiendo perros calientes. Dijo que les había golpeado hasta la muerte porque se habían opuesto a hacer las posiciones sexuales que ellos querían y decidieron ya después abandonar sus cuerpos sin vida el 13 de enero de ese año. Su madre decía que esto era completa mentira, que él estaba diciendo información que no era real, pues decía que sus hijas no tenían ni idea dónde quedaba ese restaurante y nunca habían ido a esta área específica de Chicago. Además, le parecía terrible que alguien estuviera como difamando a sus hijas como si se hubieran metido en cosas que no debía cuando eran unas niñas muy educadas y muy correctas. Un tiempo después este señor se retractó de lo que dijo, ya que lo habían presionado en el departamento de la policía, especialmente el sheriff del condado. La autopsia confirmó que era verdad, que él no había sido, o al menos no esa versión de los hechos, pues no encontraron perros calientes en los estómagos de las muchachas. Además también encontraron que no habían fallecido como consecuencia de una fuerte golpiza. Sin embargo, un investigador dijo que él sí creía que era posible que esto estuviera ocurriendo, que él sí creía que este señor las había matado, pues todas las pruebas del forense daban para que esto hubiera ocurrido. Sin embargo, él dijo que probablemente la policía estaba manipulando la escena del crimen y también todas las pruebas, ya sea para no afectar la reputación de las niñas y tampoco herir los sentimientos de la madre. Sin embargo, este señor nunca se le procesó por este caso y se le liberó de toda culpa. Por otro lado está un señor llamado Max Flake. Este señor era un joven en esa época y tenía 17 años y se dice que comenzó a ser sospechoso pues él decidió someterse a una prueba de polígrafo, es decir, esas pruebas donde te hacen preguntas para ver si están mintiendo o no, y no la pasó. Tras esto, él confesó haber secuestrado a las chicas, pero no lograron procesarlo, pues en esta época era ilegal hacerle esta prueba del polígrafo a personas menores de edad y aún más meterlo a la cárcel, por ende decidieron liberarlo y no hicieron nada más al respecto. Sin embargo, 3 años después sí acabó en la cárcel nuevamente por el asesinato de otra mujer. Por otro lado está Walter Kranz. Él era un encargado de mantenimiento de 53 años. Él llamó a la policía el 15 de enero diciendo que había soñado que los cuerpos de las niñas estaban en el Parque Santa Fe. Este era un lugar a 1,5 millas más o menos de donde encontraron los cuerpos realmente. La policía comenzó a dudar porque era muy extraño que él tuviera como la exactitud de los lugares, etc. Sin embargo, él dijo que es que su familia tenía poderes psíquicos y ellos podían ver ciertas cosas. Obviamente no le creían, pero después por falta de pruebas no pudieron acusarlo y quedó en libertad. Por último está Silas Jane, un señor que era un propietario de unos establos donde se dieron varios asesinatos muy renombrados en esta época, realizados por el pederasta Kenneth Hansen. Este señor también era propietario de estos establos cuando estas niñas desaparecieron, así que lo pusieron como sospechoso, pero ya después se dieron cuenta de que él no tenía nada que ver. Muchos años después el caso siguió sin resolver. Para el año de 1989 la madre de estas 2 chicas murió y nunca supo qué pudo haber ocurrido con ellas. Sin embargo, yo encontré algo bastante interesante que le dio como un giro a este caso y que probablemente en cierto sentido lo resolvió, aunque todavía no se ha comprobado que sea cierto, y es que básicamente un periodista muy reconocido en Estados Unidos comenzó a hacer varias investigaciones respecto a este caso. Siempre estuvo como muy involucrado en esto y quiso tratar de encontrarle una solución. Él se puso a buscar como historias sobre el lugar donde ellas habían sido dejadas y encontró que ese lugar tenía mucha actividad paranormal, que veían muchas personas, muchos fantasmas, espectros, entre otros, y encontró entre esas historias una que se relacionaba con un asesinato.
Este era un asesinato muy similar que tuvo lugar un año después de que ellas habían muerto, y se trataba de la muerte de Bonnie Lade Scott. Ella fue asesinada a los 15 años y al igual que las hermanas Grimes fue encontrada desnuda en este lugar. Esto ocurrió en una locación muy cercana a donde las hermanas Grimes fueron encontradas. Después de que encontraron el cuerpo de la niña, se dice que Loretta Grimes, la mamá de las hermanas, recibió la llamada de este señor como alardeando de que había asesinado a estas 3 personas y no lo habían atrapado. Loretta dijo que la voz de ese señor era muy distintiva, que la había marcado de por vida, pues era una voz muy particular, que ella creía que probablemente él sí había asesinado a sus hijas. Ella dijo: nunca olvidaré esa voz. Esta persona después fue atrapada y condenada a 99 años de prisión. Sin embargo, unos 11 años después no más fue liberado. Después este señor se casó, tuvo 2 hijos, siguió su vida como si nada, y cuando los investigadores o periodistas querían hablar con él se negaba a dar entrevistas. Sin embargo, este señor murió en 2010 y nunca se habló del tema. A pesar de todo, el periodista descubrió una información muy importante. Se dice que un año después de haber hecho esta publicación, una mujer lo contactó a él diciendo que ella también había sido secuestrada ese día con las hermanas Grimes, pero que por alguna extraña razón ella logró escapar de esa situación. Dijo que ella en ese entonces no había contado esta historia porque tan solo tenía 14 años y le daba mucho miedo, como que creía que de pronto nadie le iba a creer, así que nunca dijo nada al respecto. Ella le mencionó que la persona que la secuestró era un hombre que tenía una voz muy particular que ella jamás olvidaría tampoco. El periodista obviamente dijo que esta historia era muy creíble, que escuchó a esta mujer muy segura y muy sincera con lo que decía. Así que para él, el asesino de estas hermanas fue sin duda este señor que realizó la llamada a la madre. Y bueno, este fue el caso de las hermanas Grimes. No es tan detallado, tan largo como otros, pero también es muy interesante. Creo que es muy triste que por la época de pronto no se haya podido resolver, no había tanta tecnología o tantos avances en investigación, o tal vez como en todos los casos también quisieron jugar con las pruebas y ocultar ciertas cosas para que no se resolviera. No sé ustedes qué piensen, yo creo que sí, probablemente fue este señor del final. Creo que pudo haber sido muchos asesinos que se salen con la suya al fin de cuentas, así que probablemente pudo haber sido él para mí. Pero bueno, ya saben que si les gustó este video, como siempre no olviden ponerle me gusta, los deditos arriba. No olviden comentar y dejar sugerencias de qué otros casos quisieran que yo hiciera. Me han sugerido mucho el de Sylvia Likens, así que si quieren ver ese caso, díganmelo en los comentarios y lo hacemos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, y saben que tengo como 1000 millones de redes. Y lo más importante es de suscribirse a este maravilloso canal, me ayuda muchísimo a hacer más videos como este, además de activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Y ya esto es todo por este video, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.